El pasado 16 de junio se reunieron en Ginebra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para analizar el contexto en el que se ha dado este encuentro y sobre todo los resultados de este encuentro. Vamos a hacer esta pequeña entrevista con Eduardo Jorge Bior, que es doctor en ciencias sociales, analista internacional y politólogo. Muchas gracias, Eduardo, y vamos a empezar con una pregunta muy general, que es: ¿cuáles son tus apreciaciones en un sentido general de esta cumbre? Hola, ¿qué tal? Un gran abrazo para todas las amigas y amigos de Comuna, en España, en América Latina, y especialmente un agradecimiento a ti, Carmen, por esta entrevista. La, la primera apreciación, yo creo que la mejor apreciación la dio Biden cuando en su conferencia de prensa dijo, hice lo que venía a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer Joe Biden a Ginebra? Y primero que nada, salvar el fuero. Es decir, en Estados Unidos hay una situación que si estuvieran en América Latina, yo diría de pre-golpe de Estado. Es decir, que desde el manifiesto de los generales retirados hay en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, un rumoreo y un ruido sordo que se puede escuchar si uno pone el oído en tierra. Es decir, la situación está muy grave. Hay realmente un conjunto de oficiales que ya quieren salir y darle y pegar, y es decir, ir para el frente y armar alguna de las que siempre han armado los norteamericanos. Es decir, y que realmente le impugnan al gobierno debilidad, flaqueza, falta de resistencia frente al enemigo y todas esas cosas. Entonces, lo primero que Biden necesitaba era una afirmación en casa. Y eso Putin se lo dio, porque Putin sabía perfectamente en qué situación está Biden. A Rusia no le interesa para nada unos Estados Unidos desestabilizados, porque eso en cualquier momento puede llevar a que tomen medidas militares locas y fuera de contexto, sin ningún tipo de plan, y generen una crisis mundial muy grave. Ese es el primer tema. Bueno, ya un poco sí ha introducido cuál es el contexto en el que se da este encuentro, pero más allá de todo esto, ¿qué es lo que propicia la crisis interna de Estados Unidos? O sea, ¿tiene relación también con la crisis de hegemonía internacional que puede o que muchos analistas consideran que vive Estados Unidos? Sí, pero indirectamente. Es decir, tiene que ver en el sentido de que se encuentran con una realidad cambiada que no entienden y que no quieren entender. El poder norteamericano es el conjunto del poder norteamericano, o sea, eh, Casa Blanca, Congreso, los medios dominantes, los dueños de las empresas, de las mayores empresas de telecomunicaciones, los lobbies, los centros de asesoramiento que rodean Washington, las principales universidades, eh, siguen pensando que la presidencia de Donald Trump fue un accidente. O sea, algo que está fuera de lo normal y que aconteció. Y que simplemente con restaurar las antiguas reglas de juego, Estados Unidos volvería al lugar donde estaba en 2015-2016. Y no se dan cuenta de que el mundo cambió y que ya había empezado a cambiar antes. Es decir, el mundo cambió a partir del fracaso que tuvieron las grandes potencias occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón,
para resolver la crisis de 2007-2008. Es decir, el modo en que la resolvieron, enriqueciendo fabulosamente a los bancos y al capital financiero internacional especulativo concentrado, generó un alejamiento enorme respecto a sus propias poblaciones. Hoy, ni en Estados Unidos, ni en Europa Occidental, nadie cree en las instituciones políticas establecidas. Se nota evidentemente, y el surgimiento de eso que ellos llaman el populismo de distintas formas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, es producto del cansancio, del hallazgo que tienen los pueblos respecto a los sistemas políticos, económicos y financieros que los dominan. Que puedes, a falta de soluciones populares realmente, soluciones progresistas, soluciones de izquierda, salen para cualquier otro lado. Pero es lo mismo. Entonces, eso se fue profundizando también en la política internacional porque insistieron en el antiguo proyecto británico del siglo XIX de que desquiciando el Medio Oriente ampliado, toda esa extensa región que va desde el norte de África hasta Afganistán, podían fracturar a Rusia y con eso establecer el dominio sobre la masa continental de Eurasia. Y fracasaron alevosamente. Y la mejor demostración fue cuando en 2015 la República Árabe Siria pidió la asistencia de las Fuerzas Armadas rusas. Desde el momento en que Rusia, en noviembre de 2015, entró en Siria, se acabó la hegemonía norteamericana en Oriente Medio. Y al mismo tiempo eso coincidió con el desarrollo del proyecto chino de la Franja y la Ruta. Entonces, coincidieron dos cosas: la caída de la hegemonía norteamericana en el centro de la disputa del poder mundial desde principios del siglo XIX, con la consolidación de un poder continental, en este caso procedente desde China. Entonces, eso es lo que la élite norteamericana ha registrado, pero no como una realidad, lo han registrado como una amenaza. Qué malos que son, qué nos están haciendo. Es decir, en una reacción que habría que regalársela a los psicoanalistas. Es decir, ¿cómo reaccionan de esa manera? Es decir, han reaccionado como si hubiera gente mala que ha reaccionado contra lo que ellos naturalmente tienen que hacer y hacen. Esa es la situación en la que se encuentran hoy día. No han entendido la lógica del problema. En ese sentido, de hecho, son llamativas las declaraciones de Biden, sobre todo por incoherentes, o al menos en apariencia incoherentes, porque aún manteniendo la acusación de injerencia por parte de Rusia en sus elecciones, que es algo que nunca han podido demostrar, pero que insisten, sí que sigue viendo como natural su injerencia en todos los países, porque siguen defendiendo la lógica de llevar la democracia a otros países, de financiar a grupos políticos, incluso en Rusia, y es algo que hacen, digamos, a plena luz del día, o sea, no es una cosa que oculten. Entonces se ve como una especie de incoherencia y una lógica de que sí que entienden que su actitud es la natural. Y en ese sentido, ¿qué papel juega China? Que ya lo has sacado un poco a colación, pero en tu última columna, de hecho, decías que había también un interés en friccionar las relaciones entre Rusia y China. Es que es parte del viejo libreto. En la década de 1970, Henry Kissinger tuvo un gran éxito
cerrando los vínculos con la República Popular de China para aislar a la entonces Unión Soviética. Hoy quieren hacer al revés. Quieren cerrar los vínculos con Rusia para separarla de China. Es que nuevamente no entienden cómo ha cambiado el mundo. Primero, Rusia es miembro de la Organización de Seguridad de Shanghái. Segundo, tiene una coordinación estratégica militar con las Fuerzas Armadas de China. Tercero, Rusia está por Rusia transitan los ferrocarriles chinos que llevan los productos chinos hasta Alemania fundamentalmente, pero hacia toda Europa occidental. Cuarto, a partir de las sanciones comerciales, Rusia se ha convertido en la mayor proveedora de petróleo y gas para China. Entonces, la fusión de intereses que existe entre las dos potencias es tan enorme. Agreguémosle al dato que es coyuntural, pero no lo es tanto. A partir de las sanciones de Donald Trump contra China, prohibiéndole la adquisición de chips, hay empresas rusas que lo están haciendo, que están abasteciendo a China. Y precisamente en el momento, digamos, de la intensificación de la revolución digital y de la inteligencia artificial y del 5G, es decir, la provisión de chips desde Rusia es vital para China. Por supuesto, China está desarrollando rapidísimamente su propia producción de chips. No sé en cuánto tiempo más va a dejar de necesitar el abastecimiento ruso. Pero en este momento, en los últimos 2, 3 años, la ha ayudado muchísimo. Entonces, en esas condiciones, pedir que se separen ambas potencias y al mismo tiempo seguir manteniendo la política de sanciones económicas y comerciales es absolutamente incoherente. Es incoherente con la propia estrategia. Hay otra frase que yo he destacado bueno, en este caso de la rueda de prensa de Putin después de ese encuentro, que ha sido hacia el final, que le preguntaban si había alguna nueva ilusión y su respuesta ha sido no hay ninguna ilusión nueva y no la puede haber. ¿Cómo analiza esta frase? Yo creo que es una expresión de realismo en un doble sentido y coincide en gran parte con las propias expresiones de Biden. Es decir, en esto quiero salvar la actitud de Biden en la rueda de Ginebra, porque Biden primero que no fue con ningún reclamo extemporáneo, es decir, reconoció, es decir, una cosa es la propaganda y otra cosa es por lo que se sabe hasta ahora el modo en que se dirigió a Putin. Y Biden lo dijo, no hubo ninguna actitud hiperbólica en el intercambio. Cuando uno no estaba de acuerdo, se lo decía al otro, pero siempre fue un buen trato. Eso es primero un elemento muy importante. Segundo elemento importantísimo. Biden reconoció la validez de los acuerdos de Minsk para resolver la cuestión ucraniana, lo cual implica la no intromisión en los asuntos internos de Ucrania. Aunque efectivamente se hizo en el gobierno de Obama cuando Biden era vicepresidente. Y en ese momento de la ronda con Putin, inclusive, estaba sentada la subsecretaria de Estado, o sea, subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland, que fue la que estaba en Kiev en el momento del golpe de Estado en febrero de 2014, la de la famosa frase, perdón, el me cago en la Unión Europea, que eso fue difundido por todas las redes. Se encargaron los servicios rusos de hacerlo, obviamente. Este, Estaba sentada ahí, en esa etapa de la reunión. Sin embargo, digamos, Biden acepta la validez de los acuerdos de Minsk. Eso es muy importante. Eso es reconocer
algo que para Rusia es fundamental, que es el reconocimiento a un equilibrio estratégico y ciertas áreas de influencia. Es decir, Ucrania y Georgia no pueden ser miembros de la OTAN. Este, y con esa frase, de algún modo, Biden lo está reconociendo. Es decir, yo apoyo un cierto homenaje a eso, porque parece, digamos, y según cuentan las versiones de Washington, los consejos de William Burns, el director de la CIA, que ha sido embajador en Rusia y por lo tanto conoce perfectamente al lobo y sabe cómo tratar con él, le aconsejó realismo, a diferencia del secretario de Estado Anthony Blinken, que es un halcón, un guerrero de lengua, porque de otra cosa no creo que lo sea. Pero los consejos de Barnes sirvieron. Respecto a lo que me preguntabas sobre la relación con China. Bueno, China en esto obviamente está preocupada, mira atentamente, es lógico. Es decir, en realidad China y Rusia se han hecho amigas en gran parte por necesidad y por raciocinio. Es decir, no han tenido históricamente una buena relación desde el siglo XVI en adelante. Son muchos siglos de rivalidad en Asia Central. Ahora lo han comprendido y se están asociando. China mira con cuidado. Es interesante seguir el tono de la información en los medios chinos. Primero, ayer, cuando cuando terminó la cumbre, la información en la agencia Xinhua era la más moderada de todas. Decía, no pasó nada, estuvo todo bien, tuvieron un trato muy amable. Hoy, por el contrario, aparece en el diario del Pueblo un artículo prácticamente editorial muy, muy, muy enérgico respecto a la posición norteamericana. Es decir, respecto a las acusaciones norteamericanas hacia Rusia de injerencia en los asuntos internos de otros países, y entonces le empieza con toda la lista de las injerencias norteamericanas. O sea, ellos dan un tono de advertencia. Es decir, nosotros no nos podemos hacer amigos de los norteamericanos. Bueno, y en ese sentido ya han salido varios temas muy controversiales y muy importantes, pero para ir casi concluyendo, para ir concluyendo, eh, ¿qué queda? O sea, ¿qué quedaría pendiente? Porque se ha dicho como que al final la cumbre ha servido para hablar de temas, los superficiales, digamos, no los profundos. ¿Crees que puede haber una segunda cumbre, un segundo encuentro donde se hable de los temas profundos o simplemente esto se quedará aquí? No, no, yo creo que ahora van a comenzar realmente, porque ambas partes tienen intereses concretos, van a empezar el tratamiento de las distintas áreas específicas. Particularmente a Rusia le interesa tratar el problema de las armas nucleares. Es decir, Rusia está muy, muy preocupada porque Estados Unidos desde principios del milenio se ha ido saliendo de todos los tratados de la época de la Guerra Fría, y Rusia quiere que haya un mecanismo de control y de regulación mutua. Este, yo creo que van a ir por ese lado. Obviamente, los sectores guerreristas dentro de los Estados Unidos van a seguir molestando. Vamos a tener más de una crisis. Yo creo que lo que se puede sacar de síntesis de esta cumbre es lo bueno es que hayan hablado. Pues muy buena conclusión y nos vemos en otra ocasión y seguimos analizando otras cuestiones. Muchas Como, gracias y si quieres añadir algo como colofón, pues este es el momento. no, no, creo que vamos a tener oportunidad, nos van a dar oportunidad
de conversar muchas veces. Así que un gran abrazo para ti y para todos, todas y todos los espectadores y las espectadoras en España, en América Latina. Y bueno, y seguiremos conversando y cuando habilites canales de diálogo con todas y todos tus seguidores, ahí estaremos. Un gran abrazo.